Bueno, la historia de nuestro país ha sido bien complicada. Un poco de historia para los jóvenes. Hubo una época donde existió la guerrilla. Y la guerrilla no era una cosa suave, era gente bien cruel y bien sanguinaria. Tal vez nuestros jóvenes no alcanzaron o no se acuerdan a escuchar tantas historias que nosotros, los de la generación de nosotros, de los 40, ¿qué te importa? Podemos decir, ¿cierto? Nosotros vimos cómo la guerrilla le puso a una señora un collar bomba porque no pagó una extorsión, un collar bomba. Vimos cómo nos levantábamos en las mañanas y las escenas de los noticieros, pueblos destruidos, pero destruidos, un montón de gente muerta. Era una guerra bien compleja. Hubo una época, secuestraron un montón de políticos, de soldados, los pusieron tras campos de concentración, rejas de púas así, y dentro de esos militares que se secuestraron en esa época estaba el suboficial Pablo Emilio Moncayo, y este señor se hizo famoso porque su papá, el profesor Moncayo, hizo una caminata desde Sandoná, Nariño, hasta Bogotá, y la caminata era pidiendo el acuerdo humanitario. El acuerdo humanitario era que hicieran un intercambio entre los secuestrados que tenía la guerrilla y los presos que había en las cárceles guerrilleras, entonces que cambiaran unos por otros. Y estaban en todo este proceso, y el señor, como para darle relevancia a eso, para protestar, entonces hizo esta caminata. 1200 kilómetros caminó el tipo, 46 días caminando, así por toda la Panamericana, hasta que llegó aquí a la Plaza de Bolívar. Ahí se instaló en una carpa. Un poco de historia. Pero, ¿y usted por qué nos cuenta eso? ¿Qué nos importa? No, vamos, les traigo esa caminata a colación, porque hoy vamos a hablar de los pies. Vamos a hablar de los pies, algo sobre los pies. El capítulo 9 de Romanos nos habla del pasado de Israel con respecto a la elección de Dios, la elección que Dios hizo de ellos como su pueblo y su salvación. Capítulo 9. Capítulo 10, mejor el 11, habla del futuro de Israel con respecto a esa elección que Dios hizo y a su salvación. Vamos a decir, es como una profecía en el capítulo 11. Y el capítulo 10, que es en el que nos encontramos, va a hablar del presente de Israel en ese sentido. Pero el presente en el momento donde Pablo escribía, o sea, hace 2000 años. Él va a describir el presente. Y el presente del pueblo de Dios en ese momento que Pablo escribía era la incredulidad, la dureza de corazón. Ellos no querían convertirse a Cristo. Estaban endurecidos en su alma. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el pueblo elegido, el pueblo de Dios, estaba rechazando el mensaje de Dios? Porque estaban endurecidos contra el mensaje de Dios. Y vamos a encontrar en ese texto bíblico con el que comenzamos, de Romanos capítulo 10, dos razones por las cuales el pueblo de Dios era incrédulo, estaba endurecido. El primer problema tendrá que ver con el mensaje. Y el segundo problema tendrá que ver con los mensajeros. Amén. Miren, fíjense, versículo 8 hasta el versículo 13 primero. Ahí está el problema del mensaje. Dice ahí, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares
con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí tenemos el problema del mensaje, que va a constituir de 3 puntos, 3 aspectos. Permítame explicárselo de esta manera. Los judíos pues eran un pueblo muy tradicional, con la religión de sus antepasados, pues que ya para ese momento era una religión milenaria. Y ellos creían 3 cosas: que si usted iba a ser salvo, si usted quería agradar a Dios, tener la correcta relación con Dios, lo primero que tenía que hacer era guardar la ley de Moisés, los mandamientos del Señor. Todo lo que usted lee en el Antiguo Testamento, había que guardar eso. Número 2, ellos creían que para que creían en el Señor, obviamente, Dios como el Señor, y solo era Él, solo había un solo Dios, el cual era el Señor. Le llamaban, bueno, la traducción exacta no la conocen, porque como los judíos no pronunciaban el nombre de Dios, la pronunciación del nombre de Dios exacta no se conoce. Algunos dicen que es Yahweh, otros Jehová. Parece ser que es más puntual, más cierto, Yahvé, o Yahweh, o Yahweh, Yahvé, algo así, ¿ya? Y bueno, él era el Señor, el dueño, el único Dios. Y otra cosa que creían es que la relación de pacto de Dios era únicamente con ellos, solo con el pueblo de Israel, solo con las 12 tribus de Israel. Ellos creían eso, y en eso estaban. Pero aparece Jesús, y con él los apóstoles. Y los apóstoles empiezan a predicar una cosa totalmente diferente a eso, que es de lo que nos habla el versículo 8 al 15. En primer lugar, los apóstoles empiezan a decir que para entrar en la correcta relación con Dios, ser salvos, había que centrarse primordialmente en la fe, en la confianza en Dios, para ser salvos, y no en guardar la ley de Moisés. Luego vienen ellos, aparecen y dicen: y Jesús es el Mesías, y es más, Jesús es Señor. Por eso ahí lo dice también: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora, cuando ahí dice Jesús es el Señor, esta es una palabra griega que algunos pronuncian kurios y otros kyrios. Así es la palabra griega. Es K y la Y. La Y. ¿Saben cuál es la Y, no? La Y de yate, la Y de yuca, la Y de yoyo, esa. La Y. Kurios o kyrios. Mencionan así, no sé. Alguna de las dos será. Pero lo importante es ese título que quería decir. Con ese título se nombraba el emperador romano. Él era el Curios, el señor, el amo, el dueño, el supremo. También a los dioses griegos y romanos se les trataba como Kyrios, en el sentido de los mandamás, lo mejor, los dueños de todo y ese tipo de cosas. Y era la palabra que se usaba para traducir Yahvé. La palabra hebrea Yahvé. Que cuando los apóstoles decían que había que llamar a Jesús Señor, lo que estaban diciendo es que Jesús era Dios. Pues imagínense el problema. ¿Quién dijo miedo? Cuando los apóstoles empezaron a predicar esto, y totalmente contrario a lo que creían los judíos,
pues ellos no podían creer. Decían, pues ¿cómo me va a decir tú, después de tantos milenios, que la salvación en realidad es por fe y no por guardar la ley de Moisés? ¿Cómo me va a decir tú a mí que Jesús es Dios? ¿Cómo me va a decir, en tercer lugar, que sería el tercer punto, que esa relación de pacto de Dios no es solo con nosotros los judíos, sino que también tiene que ver con los gentiles, con los que no son judíos, con los de otras nacionalidades? ¿Cómo decir tú eso? Una barbaridad de esas. Que es lo que dice también aquí el versículo 13, por ejemplo, cuando hay, el 12, cuando dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Lo que Pablo está diciendo ahí es, la salvación es para todos. Entrar en una relación de pacto con Dios es para todos, no solo es para los judíos. ¿Y cómo me vas a decir tú eso a mí? Y entonces la gente estaba endurecida. Y los judíos, que se supone que eran los primeros que tenían que correr a Jesús en la salvación, la mayoría de ellos estaban endurecidos contra Dios y no querían convertirse. Ahora fíjense lo siguiente, que la situación de nosotros no es muy distinta hoy día, no es muy diferente hoy día, ¿ven? Porque si usted se fija, nosotros también tenemos muchísima, pero muchísima gente que todavía no se ha convertido. Los cristianos en realidad somos una minoría, somos muy pocos. Y una de las razones por las que la gente no se convierte es porque ellos tienen problemas con el mensaje que nosotros predicamos. Porque nadie tiene problema como Jesús en el sentido de ser salvador. Porque todos quieren ser salvos. Yo quiero que Jesús me salve del COVID, yo creo que Jesús me salve de una mala economía, yo quiero que Jesús me salve de los maleantes, de los ladrones, yo quiero que Jesús me salve de una mala vida, de un mal hogar, de un mal hombre, de una mala mujer. Y la gente no tiene problemas con eso, de Jesús como Salvador. Es más, ellos no tienen problema con que Jesús sea su Salvador, en el sentido de que el día que mueran vayan al cielo a estar siempre con Él. No hay problema. Y ahí sí, Papito Dios, Chuchito, nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, amén, todo lo que la gente dice. No tienen problemas con eso. Pero cuando usted le dice, después de eso les dice, pero el mismo que confiesa a Jesús como Señor, lo tiene que confesar como el mismo que confiesa a Jesús como Salvador, lo tiene que confesar como Señor. Hasta ahí les llega la alegría. Muy parecido a los judíos de aquella época. Claro, porque ahí dije, bueno, ¿y cómo así que Jesús es Señor? ¿Tú qué me quieres decir con eso de que Jesús es Señor? Lo que te quiero decir con eso de que Jesús es Señor es que Jesús viene a meterse en tu vida. Viene a meterse en tus cosas y a quitarte todo aquello que te gusta. A ver, miren cómo es el asunto. A veces ser cristiano es como cuando uno va al médico. ¿No le pasa que usted va al médico y allá le quitan todo lo que a uno le gusta? Le sientan bien los exámenes, le toman los exámenes, después usted pide cita otra vez, va y se sienta y dice, tiene el colesterol alto, tiene los triglicéridos altos, te está subiendo la bilirrubina, lo que sea, te le está subiendo lo uno, lo otro, el ácido úrico, la gota, cuidado, tal, esto y lo. Bueno, se va a tomar estas pastillas y no puede tomar Coca-Cola, ni comer hamburguesas, ni comer pizza, no puede comer perro caliente, no pilas con los postres, no puede comer postres, todo eso. Y usted apenas escucha al médico y dice, y chocolate tampoco, y tinto tampoco. Y entonces, ¿qué puedo comer? Vaya al nutricionista que le dé una dieta o algo, o si no le pasa ahí un papel ahí y le dice cómo llama, come ensalada, todo lo que a uno no le gusta. ¿No le pasa? Bueno, es por el bienestar de uno. Y así pasa cuando uno viene a Cristo. Uno ama el pecado porque uno sí que ama el pecado, uno sí que le gusta el pecado. Y usted se convierte a Cristo o se lo ofrecen como Salvador y después le dicen, pero también tiene que ser Señor, ¿no?
¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que tienes que dejar tu pecado. Sí, ese que te gusta, ese que amas, ese que abrazas, ese que no quieres dejar. Tienes que dejarlo, porque no es la voluntad de Dios, porque no es lo que Dios quiere, y hasta ahí le llega la alegría a la gente con las cosas de Dios. Por eso la gente no se arrepiente, por eso la gente no se convierte, porque ellos no tienen problema con Jesús como Salvador, pero tienen todos los problemas del mundo con Jesús como su Señor, metiéndose en su vida, quitándoles todo lo que les gusta de pecado, hacer como pecado. Tienen todos los problemas del mundo. Y eso entraña una dificultad para nosotros. Pero bueno, tenemos que enfrentarla. Y aún así, tenemos que ir al mundo. Miren, cuando hablamos del llamado de Ezequiel, yo les dije una cosa que se les reitero. Y es, uno tiene que predicar, lo escuchen o no. Uno tiene que ser testigo de Jesús delante del mundo, le hagan caso o no. Porque nosotros no estamos dependiendo de lo que resulta de lo que hacemos, sino que estamos poniendo la mira más bien en ser obedientes y fieles al Señor en lo que Él nos mandó a hacer, y Él nos dijo, tiene que ser testigo. Amén. Vamos por ese lado. El primer problema era el mensaje, pero el segundo problema eran los mensajeros. Y ese lo describe él desde el versículo 14 hasta el versículo 15. Cuando dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Primer problema con el mensaje, pero el segundo problema con los mensajeros. Y aquí hay un problema que yo pensé sinceramente que no existía en la iglesia primitiva, en la iglesia que nacía. Pues uno lee Hechos y se da cuenta de ese fragor evangelístico de todos ahí en el libro de Hechos. Pero tal parece, según lo que escribe aquí Pablo, que eso sería el comienzo, pero que después pasaron los años, pasó el tiempo, y eso bajó. Porque en todas esas preguntas que usted lee en el versículo 14, lo que básicamente el apóstol Pablo está diciendo es, ¿y cómo creen ustedes que ellos van a creer? ¿O cómo piensan ustedes que ellos van a creer si es que no hay quien les predique? El primer problema era el mensaje, por eso los judíos no se convertían, y por eso mucha gente no se convierte a Jesucristo. Pero el segundo problema, dice el apóstol Pablo ahí, es que, ¿y dónde están los mensajeros? No hay mensajeros. Y me impresionó cuando leí eso, digo, o sea que en esa época él tenía el mismo problema que tenemos hoy día. Que la gente, por pereza, indolencia, quién sabe, ¿no? No es un testigo de Jesús. No predica a Jesús. La pregunta. Bueno, llevamos 2 mensajes sobre evangelismo. Haciéndolo consciente, 2 mensajes esta vez, porque ya en el año hemos hablado más. Pero esta vez, en esta tanda, llevamos 2 con este 3. La pregunta es, ¿por qué está solo esta mañana hoy aquí? ¿Por qué está solo? ¿Por qué está sin un invitado esta mañana hoy aquí? La mayoría de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hemos hablado, pero hay que ser testigos, hay que dejar la vergüenza, el evangelismo. Vamos, adelante. ¿Por qué razón? Usted dice, me quedaron mal. Ah, está bien, está perfecto. No importa, me quedaron mal. Es evidencia que usted hizo su trabajo en la semana.
Pero usted dice, mire, sinceramente hasta hoy me acuerdo. Yo, así hace 8 días usted habló eso, pero a mí en la semana ni se me cruzó por la cabeza. Ahí hay un problema. Porque usted dice tal vez, otra razón, usted dice, porque por mí los demás se pueden ir al infierno. Bueno, por mí no hay lío con eso. Por mí todos se pueden ir al infierno. Yo ya estoy aquí, ya a mí me predicaron, ya a mí me compartieron, yo ya solucioné mi problema. Por mí los demás se pueden ir al infierno. Mi mamá, mi abuela, mis vecinos, mis hijos se pueden ir al infierno por mí. Otro dice, tal vez dice, es que qué pereza eso, de que uno andar y decir, y qué tal que lo por te imaginen a uno por ahí. Eso deja así. Eso deja así. ¿Cuál es el motivo por el cual su merced se encuentra hoy solo aquí, en este lugar, habiendo oído ya varias enseñanzas sobre ser testigos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Mire, ser cristiano toma sentido solo cuando yo soy un oidor y un hacedor de las cosas. De resto usted se pega una aburrida que usted termina diciendo, bueno, pero ¿qué gracia tiene esto de ser cristiano? Al fin y al cabo, el diablo lo engaña y le mete todas esas cosas en su corazón. Pero ¿y cómo usted no se va a andar preguntando eso si es que usted no vive la palabra de Dios? Ahí es cuando las cosas toman sentido. Cuando usted dice, oí e hice. Oí y practiqué. Oí y fui a hacer. ¿Ve? Entonces, ¿cómo hacemos? Pablo dice, ¿y cómo quieren que crean si es que nadie les predica? ¿Cómo te da? Ay, qué bonito que la gente se convirtiera, qué bonito que las iglesias estuvieran llenas, ay, qué bonito, ay, que la iglesia creciera, ay, qué bonito. Y Pablo dice, sí, qué bonito y todo, pero ¿cómo piensa usted que van a creer si no hay quien les predique? Cuando usted llega con sus invitados, el sábado, el domingo, bueno, el día que sea, el miércoles, eso es evidencia de un cristiano consciente de las cosas y que ha estado haciendo su trabajo. Le he hablado a usted de su círculo de relaciones. ¿Qué es la mejor manera de evangelizar? De su estanque de pesca. Y lo menciono así porque el Señor dijo, os haré pescadores de hombres. Y usted tiene su estanque de pesca. Y en ese estanque de pesca, ¿quiénes están? Sus familiares, sus amigos, sus conocidos. Ahora pregúntese usted, ¿cuántas de esas personas faltan porque usted haga un trabajo evangelístico con ellos? Dicen, es que no se convierte. ¿Y cómo sabe? Por la cara. Por la cara. Porque uno mira caras a veces para predicar. Uno mira caras, uno dice, este tiene cara de buena gente, este le predico. Este tiene cara de malo, de ogro, de malandro, este no le predico, esto a mí me pega o quién sabe qué me dice. Sí, y así, y la gente saca y dice, no se convierte, ¿por qué no? Porque yo se los veo en la cara. No, hay que hacer el trabajo de evangelizar. Mire, ¿qué tan difícil podrá ser? Por ejemplo, en esa charla que usted tiene ahí, tiene el cilantro en la mano ahí en la mañana, tiene el cilantro así, y está hablando con una señora ahí. ¿Cómo está, señora? O digamos unos plátanos, ¿sí? Unos plátanos ahí. Y usted está hablando con una señora, ¿sí? Y usted dice, mira, la señora le está compartiendo y a veces la gente le cuenta uno de los problemas, ¿no? Le dice, no, que me está pasando esto y lo otro, y tal. Y usted dice, vecina, ¿y usted no quiere que oremos por eso? Señora Gertrudis, señora Lola, señora Laura, usted no quiere que oremos por eso. Si quiere, oremos por eso. Yo soy cristiano, si quiere, oramos por eso. Si quiere, voy a su casa y no le voy a hacer un culto, 10 minutos, y oramos por eso. ¿Qué tan difícil podría ser eso? ¿Cómo impactaría el corazón de una persona y de, ay, ¿de verdad usted ora por mí? ¿De verdad usted va a pedir a Dios por mí? ¿Cómo impactaría eso el corazón de una persona? Pero desaprovechamos esas oportunidades. Porque hay indolencia, porque hay pereza, porque hay vergüenza, por lo que sea.
Pero ahí es cuando el apóstol Pablo dice, ¿y cómo creerán si no les predican? O sea, ay, qué bonito que mi familia se convirtiera y que mi hermano que es tan caspa, dice, ay, viniera a la iglesia y se arrepintiera. Y dice, ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo creerán si no les dan testimonio? Es la pregunta que Pablo hace, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Está comprendiendo la palabra, hermano, lo que le quiero decir, ¿cierto? Amén. ¿Qué tan difícil puede ser enviar un mensaje de WhatsApp? Un audio por WhatsApp, diciéndole a alguien, me contaste un problema, ahí te mando una oración que hice por ti. Y usted le manda una oración ahí por el audio, acercando a la gente a Dios. Ideas que se le pueden ir a usted a la cabeza cuando usted en realidad está interesado, está comprendiendo que debe ser un testigo del Señor. Y empecé la enseñanza hablándole de la caminata del profesor Moncayo. 46 días andando, desde Nariño hasta Bogotá. 1200 kilómetros de camino el Señor. ¿Por qué nos comenta eso? Miren lo que dice en versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y lo dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando leí eso me acordé del profesor Moncayo, que caminó 1200 kilómetros. Pero también, ¿cómo se parece eso ahí? Hermosos esos pies que caminaron por la paz, que caminaron por el intercambio de secuestrados. Pero más hermosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas del Señor. Póngase a pensar esto. Estas patitas suyas y mías, ¿a qué tanto sitio lo llevaron cuando usted no era cristiano? Y aún hoy día, nos pesa decir eso, pero aún hoy, ¿a qué tanto sitio nos llevaron estas piernas? Unos pies entregados a Satanás, unos pies entregados al pecado, al mundo. ¿Eso dónde nos fuimos? A moteles, a discotecas, nos metimos por allá, andamos por ahí en la calle robando a la gente, estafándola, siendo deshonestos, yendo a comprar trago, yendo a comprar cigarrillos por acá y por allá. Estas patitas, metiéndonos para casa a fornicar. Estas patitas nos llevaron. Instrumento de Satanás. Ahora nos convertimos a Cristo y estas patitas, hermano, tienen que llevarnos a predicar, andar por la vida anunciando paz, andar por la vida anunciando las buenas nuevas del Señor Jesucristo. O sea, que se convierten sus patitas también, hermano. ¿Y saben qué dice el Señor? Qué hermosos son esos pies que van por la vida llevando paz y predicando buenas noticias. Vean la gran diferencia. Qué terribles esos pies que corren a la maldad. Qué terribles esos pies que corren al pecado. Qué terrible, qué horribles esos pies que se entregan a hacer cosas que no deben hacer. Pero cuán hermosos son los pies, dice Pablo, de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Señor. Cuando me levante en la mañana, el hecho que uno se queda mirando la chancla, ahí así, despelucado y pensando, malaya vida. No mire la chancla, mire los pies. Mírese esos los pies. Y algunos tendrán un juanete terrible. Y usted dice, oh, qué pie feo. No, pero ¿sabe qué dice el Señor? Hermosos sus pies. Si usted es de los que lleva la paz y las buenas. Mírense algunos de los pies tienen un cayote, hermano, para hacer sopa. Está horrible el callo ahí. Yo tengo un cayote desde el accidente. ¿Me acuerdan del accidente que tuve, los que estaban aquí? Me quedó un cayote ahí. Bueno, pero eso fue el accidente. Otros lo tienen porque no van al peñón.
Que los hombres nunca van al pedicure, ¿no? Entonces, un callo terrible ahí. Y usted se mira y dice, uy, qué callo horrible, qué patas feas. Porque la gente, ¿qué es lo que menos le gusta de su cuerpo? Y casi todo el mundo dice, las patas. ¿Sí o no? Dice, ¡ay, qué patas feas con callos, con juanetes! ¡Qué patas feas con varices! ¡Uy, no! Pero el Señor dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas. Y con esa frase, Él busca llamar la atención sobre la gente, sobre aquellos a quienes le está preguntando, bueno, y es que ¿cómo piensan ustedes que la gente va a creer si no hay quien les predique? Se abra la boca. O sea, mire a ver cómo hace. Diséñese las estrategias. Pero usted tiene que ser un testigo del Señor Jesucristo. Y note que esto no es una cosa que usted tenga que decir, ay no, yo voy a apartar 1 hora al día para hacer evangelismo en la calle. No, a través de las relaciones, en su diario vivir, con el cliente, con el compañero de trabajo, con el familiar, ofrecer oración, pasar un versículo bíblico, enviar un mensaje, algo, hacer algo. Pero el mundo necesita conocer de Dios. ¿A usted qué cree? ¿Que esto va a mejorar? Hermano, desde hace años para acá vienen pasando cosas bien raras. Y mejor que todo eso que va a venir, porque va a venir, nos coja en la presencia de Dios y no lejos de ellos. Y no solo a nosotros, sino a todos esos millones que todavía no conocen de Dios. Son cantidad de niños, cantidad de jóvenes, cantidad de parejas, cantidad de ancianos que pasan su vida sin Cristo. Y lo que viene, los años que vienen, las cosas que vienen con los años, es mejor que nos coja a todos agarrados de la mano de Dios y no lejos de Él. Bendito sea. Vamos a orar a Dios. Mire, el problema, ¿por qué los judíos no se convertían? Un problema con el mensaje. Un mensaje diametralmente opuesto a lo que ellos creían. Como nosotros hoy día, tenemos un mensaje poco atractivo. Tenemos un mensaje que va directo al problema del corazón del ser humano, que le quita lo que le gusta. Y por eso hay tanta dureza e incredulidad en las personas. Pero independientemente de esto, nosotros debemos hablar, debemos decir. Además de ello, el otro problema eran los mensajeros. Así como ahora, antes también existía escasez de obreros, escasez de gente con la suficiente conciencia, el suficiente amor por las almas para predicarles, para decirles. Así como antes, hoy también. Pero que esa frase lo motive. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Señor. Que sus pies sean hermosos. Y así como sus pies un día se entregaron a la maldad y al pecado y a hacer cosas, a llevarlo a lugares que no debía y a caminar hacia sitios donde no debía caminar, que así ahora sus pies sean instrumentos para la gloria de Dios, que lo llevan de aquí para allá siendo un testigo de Jesucristo. Amén y amén. Estén sobre sus pies.